Carlos Enríquez Consalpi. Es director del Museo de la Palabra y la Imagen, un personaje de origen venezolano que se ha dedicado al rescate de la memoria histórica de El Salvador, un sitio que resguarda documentos importantes de escritores, así como material valioso de la guerra civil. ¿Qué recuerdos vienen a mi mente cuando me mencionan Radio Venceremos? Bueno, muchísimo. Hay un libro que se llama Las 1001 historias de Radio Venceremos. Eso te indica, bueno, que fue una experiencia de comunicación, de radio clandestina durante 11 años en las montañas de Morazán, iniciando el 10 de enero de 1981 en un momento de máxima tensión en el país. Y bueno, en esos 11 años la Radio Venceremos fue un instrumento importante, comunicando, informando, haciendo agitación política. Y al final de su vida, que fue el 16 de enero de 1992, ya era un instrumento de paz, una radio clandestina que estaba apostándole a una negociación política y a la firma de los acuerdos de paz. Como recuerdo a nivel más íntimo, pues es una experiencia que comencé como parte de ese contingente de estudiantes de comunicación social que nos incorporamos a las luchas sociales. Una experiencia que me enseñó muchas cosas. La población campesina de Morazán fue para mí una maestra, valores de solidaridad, de humanismo, y fundamentalmente eso es la Radio Venceremos. Vivió de cerca el conflicto armado, al ser parte de Radio Venceremos, un medio que durante ese tiempo se convirtió en una alternativa de comunicación. Pues estar en Radio Venceremos, formando parte de ese equipo y siendo una de las voces, para mí a nivel humano es la experiencia más enriquecedora, más importante de mi vida, que ha dejado una impronta en la memoria. Una experiencia de comunicación única en América Latina, sobre todo por su extensión. Una radio clandestina de 11 años en las montañas no es una experiencia muy usual. Y agregar que esa experiencia, que la radio se convirtió en una escuela de comunicación, porque muchos jóvenes campesinos y campesinas de Morazán se convirtieron en sus locutores, sus locutoras, formando parte del equipo de monitoreo de noticias y también de redacción. Movidos por el deseo de trabajar en radio, es precisamente el 10 de enero de 1981 que un grupo de estudiantes de comunicación deciden fundar una radio cuyo contenido sería diferente. Desde algún lugar de El Salvador, Radio Venceremos, emisora del Frente Farabundo Martí para la liberación. De esta manera, Radio Venceremos hace 6 meses, el 10 de enero, iniciaba sus emisiones desde el Frente Oriental Francisco Sánchez. Seguir a Jesús es hacer historia igual a Él, encarnándonos en la realidad de los pobres. Haciendo eco de sus recuerdos, Consalvi asegura que la radio jugó un papel importante. Hacer radio en medio de la guerra es una experiencia interesante. Yo venía de un mundo donde las radios tenían aire acondicionado, equipos electrónicos, grabadoras, y en la Radio Venceremos pues era el estudio más grande del mundo. Teníamos como cielo, como techo el cielo, y con muy pocos recursos tecnológicos hicimos lo que hicimos, ¿verdad? Un mixer, 2 grabadoras, algunos cassettes, y agregar que todos estos cassettes fueron rigurosamente almacenados, y hoy en el Museo de la Palabra y la Imagen los investigadores, los periodistas, el público puede acceder a estas grabaciones de la Radio Venceremos, que durante 11 años cubrieron una parte importante de la historia del país. Son grabaciones que están online, que se pueden escuchar en museo.com.sb o en otras web. Y decir que
la lección que quizás nos queda para quienes son estudiantes de comunicación es que para hacer periodismo, para hacer comunicación, no se necesitan grandes recursos tecnológicos, sino la voluntad de hacer, de informar y de hacer las cosas poniendo el oído y el corazón cerca de esos sectores de la sociedad que nunca tuvieron acceso a los medios de comunicación. Para Santiago, estar en la radio se convirtió en una experiencia enriquecedora de 11 años en las montañas de Morazán. Destaca el hecho que este medio clandestino fue para muchos una escuela porque marcó el inicio para varios comunicadores. Aunque las condiciones no eran las mejores, Santiago, como se llamaba en la clandestinidad, aprendió que para hacer periodismo no es necesario grandes recursos, simplemente el esfuerzo propio de quienes se entregaron a esta causa. Técnicamente la radio Venceremos comenzó utilizando un viejo transmisor de la Segunda Guerra Mundial y durante el conflicto armado, durante esos 11 años en la montaña, transmitimos en la onda corta, en los 40 metros, lo cual nos permitía llegar a cualquier parte del mundo cuando hubiesen buenas condiciones atmosféricas. Posteriormente transmitimos en frecuencia modulada, estéreo, desde diferentes puntos del país. Había un pequeño transmisor en la zona oriental, en Morazán, otro en Jucuarán y otro en Coazapa para llegar a San Salvador. Una de las curiosidades, según este periodista venezolano, es que para realizar las transmisiones de Radio Venceremos se utilizó un viejo transmisor de la Segunda Guerra Mundial. La Radio Venceremos tenía como misión informar, sobre todo informar sobre una realidad que la prensa internacional o nacional no podía acceder porque no podía llegar a esos territorios en guerra. Tenía otro de sus papeles de la radio y que en realidad así se convirtió, fue en una escuela política, en una escuela sobre la historia. La Radio Venceremos tenía programas sobre la insurrección campesina de 1932, que la estamos viendo acá en el Museo de la Palabra y la Imagen. La radio hacía radionovelas de humor. Fundamentalmente tenía todos los días un noticiero que se llamaba Plomo Informativo y también un editorial donde se sentaba pues, la posición ante la situación política nacional e internacional. La radio tenía su base en las montañas del norte de Morazán, cerca de la localidad de Perquín. Transmitía en onda corta y en FM, 3 veces al día. Su emisión principal ocurría a las 6 de la tarde. El público al cual nosotros pensábamos llegar era un público muy amplio, fundamentalmente rural, urbano, y sobre todo el público internacional era muy importante porque una de la misión de la radio era demostrar ante el mundo entero, sobre todo la situación que se había planteado al final del conflicto, que era un equilibrio político-militar donde ninguna de las dos partes podía imponerse por la vía armada al otro y que había llegado el momento de la paz y de buscar una solución política al conflicto. Era controlada por el Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las organizaciones integrantes del FMLN, que utilizó Radio Venceremos para difundir información de su interés. Radio Venceremos ya tenía un público definido. La mayoría de sus oyentes eran de la zona rural, a quienes diseñaban contenidos noticiosos y de entretenimiento, incluso radionovelas. Aunque la radio dejó de existir, ha inspirado a cineastas y escritores como un componente importante en la guerra civil. Pues la Radio Venceremos últimamente ha sido objeto de la atención de cineastas nacionales e internacionales. El mismo sistema Radio Venceremos hizo un documental que se llama 10 años tomando el cielo por asalto. Precisamente este año en Pixel ha sido presentado por Edwin Arévalo una propuesta de guión cinematográfico para llevar a la pantalla la historia de la Radio Venceremos. Parte de su programación permanece en el Museo de la Palabra y la Imagen
para cualquier consulta. Consalvi es ahora un testimonio vivo de cómo funcionaban en el pasado medios clandestinos en El Salvador como la Radio Venceremos.